Buenos días, queridos alumnos. Estamos preparando este video, todos los compañeros del CAIC y yo, para resolver la mayoría de las dudas que puedan llegar a tener o que nos mencionaron que tuvieron en el módulo de ética en investigación. En general vi que hicieron muy buen trabajo con el estudio de Minnesota, identificaron la mayor parte de los problemas éticos que presentó este estudio. Y sobre todo voy a discutir un poco sobre los temas que me pareció que se repitieron más las dudas entre ustedes. El primero fue que no les queda del todo claro cuáles son los riesgos de investigación. Siempre es importante que se refieran al artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación cuando estén tratando de identificar cuál es el grado de riesgo de su investigación. En términos generales, una investigación sin riesgo es aquella que utiliza métodos documentales, es decir, por ejemplo, revisión de expedientes. O en algunos casos, cuando la investigación solamente implica algún cuestionario que no toque aspectos sensitivos de la conducta. Si ya nos metemos en calidad de vida, en depresión, ansiedad o en alguna otra cuestión que tenga algún impacto psicológico, entonces ya no puede ser considerada una investigación sin riesgo. Se clasificaría como un estudio de riesgo mínimo. Las investigaciones con riesgo mínimo son aquellas que tienen procedimientos que son habituales en la práctica clínica habitual, como pudiera ser una toma de muestra. Alguna de las compañeras preguntaba que si su estudio es observacional, pero incluye una toma de muestra de sangre, ¿se convierte en un estudio de intervención? La respuesta es que no. Para que haya un estudio que se considere de riesgo mayor que el mínimo o con intervención, tiene que haber una manipulación de alguna de las variables. Los estudios observacionales en donde se toman muestras de sangre pero no se está haciendo ninguna manipulación de las variables serían considerados de riesgo mínimo. Una toma de muestra, una radiografía, medición de peso, de estatura, todas esas cosas son considerados estudios de riesgo mínimo. Un estudio de riesgo mayor que el mínimo es aquel en donde ya se manipula alguna de las variables cuando hay alguna intervención. No necesariamente tiene que ser una intervención farmacológica o quirúrgica, también las intervenciones conductuales, intervenciones educativas, entran dentro de los estudios de riesgo mayor que el mínimo. Y estudios observacionales, pero que hacen evaluaciones que son, por ejemplo, una colonoscopía o que tienen alguna intervención invasiva, aun cuando no estén haciendo ninguna manipulación o no sea un ensayo clínico, ahí el riesgo de la investigación sería mayor que el mínimo. Ok, entonces siempre referirnos al artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Luego, también me solicitaron que hablara un poco más de la beneficencia, del balance riesgo-beneficio, y es que ese principio bioético pues sí es un poco complicado de entender en algunos casos. El balance riesgo-beneficio nunca puede ser desfavorable, es decir, nunca puede haber más riesgos que beneficios en una investigación. La mayoría de las investigaciones que se hacen en los hospitales no se les puede asegurar a los participantes que tengan un beneficio. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un ensayo clínico en donde se quiere ver si un fármaco nuevo es efectivo, yo no les puedo asegurar a las personas, no les puedo decir que es un beneficio el que se van a curar, sino que apenas estamos evaluando si sirve o no sirve, entonces yo no les puedo decir que es un beneficio. En los estudios observacionales en donde las personas les pedimos que nos llenen cuestionarios o que nos regalen una muestra de sangre para evaluar algún metabolito, algún biomarcador, las personas tampoco van a recibir un beneficio directo. Son contadas las ocasiones en donde hay beneficios directos. Por ejemplo, si habitualmente en una patología no se realiza algún estudio diagnóstico y al formar parte del estudio sí se hace esa prueba diagnóstica que puede ser de utilidad para su médico tratante
para dar un mejor tratamiento o para canalizar mejor al especialista correcto a los participantes, bueno, en ese caso sí hay un beneficio. Pero la mayor parte de los estudios no van a tener un beneficio directo para los participantes. Y en cuanto a la beneficencia, bueno, se trata de siempre procurar el bienestar de las personas. Y eso sobre todo es cuidando la seguridad. Es importante que todos los estudios, aun aquellos estudios que son observacionales, tengan válvulas de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Que se estén tomando en cuenta aspectos como evaluaciones periódicas de toxicidad o si hay alguna situación que les esté causando disconfort a los participantes para, en dado caso, si es un daño el que se les está causando, bueno, tratar de restablecer la salud o de revertir el daño que se les causó a las personas. Si es alguna cuestión como de molestia, bueno, pues ver qué es lo que se puede hacer para mejorar sus condiciones. Y son cosas tan sencillas como, por ejemplo, una curva de tolerancia a la glucosa. En la práctica clínica habitual, lo que sucede es que llega la persona en ayuno, le dan un piquetito, toman la muestra. Toman la solución de dextrosa y lo vuelven a picar múltiples veces dependiendo de si la quieren hacer de 120, de 180 minutos. Eso es cuando está indicada una curva de tolerancia a la glucosa. Si, por ejemplo, en mi estudio no está realmente indicada, pero es parte de los procedimientos porque yo necesito saber cómo está esa persona, porque el desenlace lo mido con esa prueba. Entonces, procurar el bienestar de esa persona significaría, por poner una opción, en vez de estarle dando 4 o 5 piquetes, tenerlo como inpatient y canalizarlo para que nada más de la vía que ya tiene, de ahí mismo se le estén tomando las muestras en vez de estar picando cada rato al participante. O cualquier cuestión que tenga que ver con disminuir cualquier molestia, no nada más los riesgos. O si tuviéramos un estudio en donde estuviéramos probando la eficacia y efectividad de un fármaco para disminuir la glucemia, ¿no? Un hipoglucemiante oral. Hay que pensar cuáles serían los riesgos. Bueno, el principal riesgo en ese estudio sería tener hipoglucemia. ¿Cómo podríamos nosotros tratar de disminuir los riesgos e incrementar los beneficios? Bueno, lo primero es que no podríamos nada más decirle a la persona, tome su fármaco, apunte usted cuánto se lo tomó, cuántas veces se la tomó, a qué hora se la tomó y regresa en un mes. O regresa en 3 meses para medirle su hemoglobina glucosilada. Sino que tendríamos que proporcionarle las herramientas para que esa persona esté monitoreando su glucosa, para que se dé cuenta cuando tiene hipoglucemias, proporcionarle una línea que esté disponible 24 horas para resolver sus dudas, tener, por ejemplo, un acuerdo con la gente de urgencias de la clínica donde se esté llevando a cabo el estudio para que si uno de los participantes del estudio tiene una hipoglucemia importante, puede llegar directo a urgencias y se le dé la atención en vez de esperar muchas horas, ¿no? Entonces eso se refiere el balance riesgo-beneficio, el incrementar los beneficios, disminuir los riesgos y las molestias. También hay algunas dudas con respecto al consentimiento informado, que si se tiene que hacer o no se tiene que hacer consentimiento informado en estudios que son sin riesgo. Miren, ahí hay una respuesta distinta en cuanto a lo legal y en cuanto a lo ético. Legalmente, cualquier estudio, aun estudios retrospectivos, tienen la obligación de obtener consentimiento informado de los potenciales participantes. Éticamente, no es lo adecuado obtener consentimiento en estudios retrospectivos por varias razones. La primera es porque sería muy complicado obtener el consentimiento informado de todos los participantes cuando estamos revisando expedientes de hace varios años. Eso le metería un sesgo importante a los estudios y como ustedes ya lo leyeron en los documentos que les pedimos que revisaran,
un estudio que no es científicamente válido no es ético. Y la otra es que puede ser impracticable e incluso dañar psicológicamente a las personas que son contactadas. Si nos ponemos a pensar que muchas de esas personas ya están dadas de alta y pasaron por una etapa difícil en su vida cuando estaban bajo tratamiento de la enfermedad que a nosotros nos interesa, el hablarles por teléfono o ir a buscarlos a su casa para solicitarles un consentimiento informado para revisar su expediente puede causar más daño que beneficio. Entonces, aun cuando legalmente estaríamos obligados a siempre obtener consentimiento informado, éticamente no es lo correcto. Entonces, lo que yo les sugiero que hagan es que envíen un escrito a sus comités de ética solicitando que les den oportunidad de no obtener consentimiento informado en ese estudio y se da una buena explicación de por qué no es practicable la obtención del consentimiento informado y por qué es cómo van a cuidar la confidencialidad de los datos, que es el principal riesgo en los estudios retrospectivos. Y una vez cuidando esto, bueno, no tendría por qué haber problema. Muchas de sus cartas de consentimiento informado, aun cuando se ve que hicieron el esfuerzo por tener un lenguaje sencillo, de todas maneras el lenguaje era elevado. No puede haber ni un tecnicismo en las cartas de consentimiento informado. Se dice que se tienen que redactar a un nivel de quinto de primaria. Un niño de alrededor de 10 años tendría que ser capaz de comprender muy bien esa carta de consentimiento informado. Entonces hay que bajarle a muchas de sus cartas de consentimiento el nivel todavía más de lo que hicieron el esfuerzo. La voz activa debe de ser la del investigador. Ustedes revisaron en los documentos internacionales que la responsabilidad en una investigación recae en el investigador. Entonces las cartas que están redactadas con la voz activa del participante están mal. No puede leerse una carta de consentimiento informado que diga, ¿no? Yo comprendo que en este estudio me van a hacer X, Y y Z. No, porque no es el participante el que está hablando, es el investigador. Entonces, la carta de consentimiento informado debe de decir, le invitamos a participar en un estudio de investigación, le vamos a hacer X, Y y Z, le solicitamos su consentimiento, no al revés. Ok, también algo que siento que les hizo falta un poco en las cartas de consentimiento es ser más explícitos en los procedimientos. Miren, lo mejor que pueden hacer es siempre ponerse del lado del participante. Pónganse en los zapatos de la persona que está leyendo su carta de consentimiento informado. ¿A ustedes qué les gustaría saber? ¿Cuánto tiempo se van a tardar? ¿Exactamente qué les van a hacer? Entonces, si ustedes tienen un cuestionario muy largo y le dicen a la persona en la carta de consentimiento, le vamos a pedir que nos llene un cuestionario. Y luego cuando la persona está leyendo el cuestionario, está contestando el cuestionario y resulta ser que es un cuestionario de 20 hojas, a lo mejor la persona se puede molestar porque nunca le avisaron que era un cuestionario tan largo. Y pónganse ustedes en los zapatos de esa persona, ¿no? Si, como cuando nos quieren hacer estudios de mercado en la calle, que le preguntan a uno, ¿me puede contestar unas preguntitas? Y uno de buena voluntad dice, bueno, sí. Y empiezan a hacer preguntas y preguntas y preguntas y ya se tardan mucho tiempo, pues bueno, a uno le puede incomodar esa situación. Entonces es importante que se maneje en las cartas de consentimiento siempre el tiempo que le va a requerir a la persona. También para que esa persona pueda hacer los arreglos pertinentes, ¿no? A lo mejor va a tener que conseguir quien vaya a recoger a su hijo a la escuela o yo qué sé. Entonces eso es algo muy importante. Las cartas de consentimiento informado no me gustaría que las vieran nada más como un requisito que se tiene que llenar en todos los estudios, sino el consentimiento informado es un proceso activo en el que se le tiene que explicar a la persona de forma oral de qué se trata el estudio, resolver las dudas. Se le tiene que dejar un documento escrito que también tiene que leer, que es la carta de consentimiento. A la persona se le entrega una copia de esa carta de consentimiento para que, bueno, pueda revisar todos los procedimientos más adelante si es que ella no se acuerda bien.
tenga los datos tanto de los investigadores como del comité de ética si es que necesita comunicarse. Pero es un proceso que es activo y si estamos hablando de estudios longitudinales, se tiene que continuar evaluando si la persona quiere continuar en ese estudio de investigación. Si es un estudio largo que dura muchos años, vale la pena reconsentir, es decir, una vez al año pedirle a la persona que nos vuelva a firmar de consentimiento si es que esté de acuerdo en continuar con el estudio, ¿no? No es que una carta de consentimiento informado sea un cheque en blanco, que una vez que ya me firmo, ya lo tengo para siempre en mi estudio. Y por último, también preguntaban cuánto tiempo deberían de resguardarse los expedientes. Por lo menos deben de resguardarse 5 años. La pregunta específica que me tocó leer era cuánto tiempo se guardan los resultados. Bueno, los resultados deben de guardarlos por siempre y esperamos que los resultados de su investigación los publiquen y de esa manera, bueno, ya estén disponibles para siempre. Pero como tal, los resultados de los estudios, por ejemplo, si se le hizo una química sanguínea o cualquier otro estudio, todos los expedientes junto con las pruebas de laboratorio y todos los estudios que se les hagan a las personas deben de resguardarse durante por lo menos 5 años. Y ahorita que dije estudio me acordé de otra cosa. Es bien importante el lenguaje que utilizan en las cartas de consentimiento y cuando se están ustedes comunicando con los potenciales participantes. Siempre deben de referirse a una investigación o un proyecto de investigación. Cuando a la persona se le habla de que se le está invitando a un estudio, es muy probable que la persona confunda eso del estudio con uno de los estudios de rutina que le mandan a hacer cada vez que viene a consulta al hospital. Entonces usen siempre el término investigación. De hecho, si ustedes revisan el formato que nos proporciona Sirelsis para el consentimiento informado, hasta arriba viene que es una carta de consentimiento informado para participación en proyectos de investigación. Alguno de los alumnos que está en mi grupo me tocó que usa como de forma intercambiable el consentimiento para procedimiento clínico con el consentimiento para los estudios de investigación y son distintos porque los puntos que vienen en uno y otro son diferentes. También alguien más preguntaba que cuáles son los puntos que deben de tener las cartas de consentimiento informado. Y miren, el formato de Sirelsis nos da una idea de lo mínimo que debe de contener. Y si ustedes leen las pautas de CIOMS, CIOMS, la última versión salió ahora en el año 2017, uno de los anexos tiene con mucho detalle cuáles son los puntos que deberían de agregarse en una carta de consentimiento informado. No lo puedo revisar en este video con ustedes aquí porque, bueno, nos vamos a tardar muchas horas. Pero lo que sí es importante es que pongan los que competen al estudio. No todos los puntos que deberían de ir en una carta aplican para todas las investigaciones. Por ejemplo, en un ensayo clínico controlado, bueno, se tiene que hacer hincapié en la diferencia entre el tratamiento convencional o las alternativas de tratamiento y cuál es el tratamiento que se le está ofreciendo dentro del ensayo clínico. En un estudio observacional en donde no se le está proporcionando tratamiento, bueno, pues en ese caso no es necesario que se hable de alternativas de tratamiento porque no se está hablando de eso. Y si tienen alguna duda en particular con sus cartas de consentimiento, chequen que esos apartados que vienen en las pautas de CIOMS probablemente les vaya a quedar mucho más claro. Entonces, bueno, pues gracias por su atención y nos vemos para el siguiente módulo de estadística. Buen día.